Leyendas del barrio. Historias que inspiran. ¿Qué tal, amigas y amigos de Leyendas del Barrio? Para mí es un gusto saludarles en un capítulo más de su podcast favorito. Y como ustedes saben, Leyendas del Barrio, historias que inspiran. Siempre traemos a esta mesa, traemos a este podcast a aquellas mujeres y hombres que han dejado o que están dejando un legado para Puebla, para México y para la humanidad. Y me complace presentarles directamente desde la región de Amalucan, en Puebla capital, al maestro Miguel Ángel Limón Ortega. Bienvenido, Miguel. Pues muchas gracias, maestro, por invitarme a su podcast. Y bueno, pues aquí platicar un poco de nuestra historia en el deporte aquí en Puebla, que ha sido pues una parte de mi formación como persona, porque al final de cuentas el deporte me ha dado mucho de lo que soy ahora, entre ellos las amistades que tengo, ¿no? Siempre nos gusta empezar platicando Limón, Miguel Limón, como le decimos los amigos también, de los inicios, tus inicios, quién es Miguel Ángel Limón, dónde nació, dónde creció y cuáles fueron tus inicios en el deporte, porque sabemos que a lo largo de tu vida has sido un deportista multifacético. Pues mira, yo aunque toda mi vida he vivido en Amalucan, realmente yo nací en el barrio San Miguel, en la 10 Poniente, casi esquina con la 17 Norte, ahí claro. Una calle abajo de la Beneficencia Española. Ahí vivían mis padres. Mi padre pues, era obrero de la Volkswagen y pues, mi mamá ama de casa. Entonces yo nací ahí y en el 71 y en el 72 a mi papá le entregaron su casa en el Infonavit Amalucan, que es la primera Infonavit de la ciudad de Puebla. Estudié en el kinder ahí en Amalucan, se llamaba Recreo Infantil del Bosque, se llamaba. Posteriormente la primaria la estudié en la Escuela Ignacio Zaragoza, que es el matutino, que también está ahí en Amalucan. Mis padres son originarios de Tlachichuca, Puebla. Entonces yo normalmente en mis vacaciones pues me iba para allá porque tenía yo unos primos por parte de mi padre con los que pues hacíamos muchas actividades. Y había uno de ellos que era muy bueno en los deportes. Corría, jugaba fútbol. Entonces yo lo veía como, digamos, allá en Tlachichuca. Ellos estudiaban en Ciudad Cerdán, en el centro escolar. Claro. Entonces, digamos que yo lo veía como mi hermano mayor. Un saludo le mando allá a mi buen primo Israel Zamudio, mejor conocido como el Paletas, allí en Ciudad Cerdán y Tlachichuca. Entonces, digamos que él fue influencia para mí en los tiempos que me iba. Pues, anteriormente las vacaciones de verano pues, duraban casi 2 meses. Ajá. Entonces yo desde el primer día, mi papá me subía al autobús con mi balón y yo llegaba allá, mis primos me recibían y pues nos dedicábamos. Ahí es donde digamos que empiezo con mis actividades. Pues bueno, pues mis primos, lo más que se jugaba ya era fútbol. Condicionábamos ahí un solar con los vecinos, con los amigos. Poníamos nuestras porterías ahí con unas vigas o demás. Y ahí jugábamos hasta que hubo quien organizó ahí una liga infantil. ¿Fue tu primer toque ahí? ¿Cómo qué edad tenías? Tenía yo como 7, 8 años. Inicialmente, ahí en Amalucan, tenía un vecino que, bueno, en paz descanse, don Alejandro López. Él, digamos que era mi amigo de la infancia, pues éramos vecinos. Basquetbolista. Su papá era beisbolista. Era bien curioso porque nosotros en la calle y en Amalucan pues era nueva la unidad habitacional, casi no pasaban vehículos. Jugábamos fútbol. Como normalmente se hacía en los barrios, en la calle. Pero a su papá de estos amigos no le gustaba que ellos jugaran fútbol. Entonces él fue el que nos empezó, digamos que a inducir a jugar a béisbol y nos llevó al estadio Ignacio Zaragoza, donde entre semana
había un ex pitcher de los Pericos del Puebla que se llamaba Juan Conde, un moreno alto. Y ahí empezamos a entrenar nosotros como niños y aprender al béisbol. Y nosotros jugábamos en un torneo los sábados. Llegábamos a ir a Pisaco a jugar, a Papalotla. Pero ustedes de alguna forma eran como la selección de Zaragoza, del Estadio Zaragoza. Pues había otro equipo ahí que entrenaba también un personaje ahí del béisbol, el que llamaban Juaritos, pero ellos entrenaban por parte del Seguro Social. Ok. Entonces, digamos que cuando nos llegábamos a enfrentar en los fines de semana contra ellos, pues era el clásico ahí del Ignacio Zaragoza, porque ahí entrenábamos los dos equipos. Pero en esa época, ¿qué edad ya tenías? Tenía yo pues 9, 10 años más o menos. Pues ahí fue mi incursión en el béisbol. Posteriormente se crea la Liga Ignacio Zaragoza, que se jugaba en ese entonces. Los campos estaban inicialmente donde está Plaza San Pedro, y ahí empecé a jugar con un equipo que se llama Medias Rojas. Y en nuestra categoría pues fuimos 3 años consecutivos campeones. En la Liga Zaragoza. En la Liga Zaragoza, en esa categoría. Y pues ahora sí que no había quien nos ganara. Y ya habías dejado para ese entonces ese equipo del exjugador de los Pericos. Seguíamos entrenando entre semana y jugando los sábados, porque la Liga Zaragoza eran los domingos. Okay. Digamos que estábamos metidos en el béisbol toda la semana. Toda la semana y sábado y domingo. Sábado y domingo. Para esa época, ¿qué posición jugabas en el béisbol? Jugué la segunda base y de catcher. Mi influencia pues siempre fue mi primo. Ellos vivían en Tlaxchuca y posteriormente, como estudiaban en Cerdán, se fueron ya a vivir a Ciudad Cerdán. Ahí tenían su casa también. Entonces yo empecé a ir también de vacaciones por allá y él se dedicó más al básquetbol. Ah, ok. Entonces de ahí es donde yo tomo ese gusto por el básquetbol. ¿Y dejas el béisbol? Y dejo de plano el... ¿Qué edad tenías cuando dejaste el béisbol? 11 años. Y en el béisbol fuiste campeón varias veces de la Liga Zaragoza. En la Liga Zaragoza. Tres ¿Existía años. la selección estatal de béisbol? Digamos no como tal, porque las ligas infantiles empezaban apenas a crecer. Pero ustedes eran como la selección. Sí, éramos los pioneros, digamos, ahí en materia de la liga infantil. Y después, tus primeros momentos en el básquetbol, que ahí es donde ya tienes una larga historia, empiezan como a los 11 años. A los 11 años. En Cerdán. Yo empezaba a jugar con mis primos allá en Ciudad Cerdán. Y bueno, pues me entró el gusto, me metí al equipo de la primaria, estaba yo en 5º año. Me seleccionaron para representar a la primaria de Zaragoza, que éramos la zona 39. Y nos tocó jugar la final que perdimos con la Margarita Maza de Juárez. Y un día en la tarde, ya para salir, me llaman a la dirección y bueno, me presentan al profesor, al entrenador de la Maza de Juárez, que me habían seleccionado ellos a mí para representar a la zona en el torneo estatal de primarias. De primarias, de CEP. Y bueno, pues empecé yo a ir a entrenar. La directora me hacía favor de saliendo, me llevaba en las tardes a entrenar a la Margarita Maza de Juárez. Me dejaba ahí y ya mi mamá me recogía en la tarde. Entonces ahí fue que empecé a jugar, digamos, ya a mejor nivel el básquetbol. ¿Y cómo les fue en el...? Ganamos el torneo estatal, fuimos al prenacional, que fue en Oaxaca. Y después jugamos el nacional, que fue en Veracruz, nos tocó de sede Orizaba. Ajá. Y ahí estuvimos 10 días. O sea, te fuiste a un nacional de básquetbol a los 11 años. 11 años. Entonces sí fue una experiencia muy, 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 muy grata, ¿no? Te comentaré que mi mamá, cuando eran los torneos aquí en Puebla, que normalmente se jugaban en la explanada del Estadio Cuauhtémoc, ajá, ahí eran todos los regionales y... No, estaba repleto de canchas de básquetbol. Exactamente. Entonces mi mamá se organizaba ahí con las mamás de algún otro compañero y pues hacían tortas y aguas e iba, ¿no? Mi mamá y ellos eran
la porra, pero ya cuando salíamos del estado, pues ya era complicado para ellos acompañarnos, ¿no? Como platicamos al principio, el deporte te va formando carácter, ¿no? Te va haciendo mejor persona, ¿no? Te va enseñando a sí trabajar en equipo, pero también a ser independiente y a fortalecerte pues, emocionalmente, físicamente, mentalmente, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia muy, muy grata y de ahí digamos que me dediqué al básquetbol. Ya cuando paso a sexto año, pues ya la edad para los torneos ya no era la adecuada para mi generación. Y bueno, posteriormente paso a estudiar la secundaria ahí mismo en Amalucan, en la secundaria federal número 4. Ahí también soy seleccionado del equipo de la secundaria y también jugamos torneos de zona, regionales, fue lo más que logramos con el equipo de la secundaria. Y bueno, posteriormente paso a estudiar lo que es la preparatoria en el Colegio de Bachilleres, ahí mismo en Amalucan y Bosques de San Sebastián, que está ahí ubicado. Estudié en el Cobach U15. Tuve la gracia de que me seleccionaran desde el primer semestre y empezar ahí a jugar con ellos. Igualmente pues, los torneos eran los Intercobaeps y bueno, pues no hubo más que salir lo más que salimos fue aquí a Santana Chalmimilulco en un torneo de la región. Ya estando en el bachiller, pues juegas ahí que el partido de fútbol, el A contra el B y demás. Entonces, digamos que la mayoría del deporte que más se juega pues, es el fútbol, ¿no? Claro. Entonces, nosotros entrenábamos y los días sábados normalmente organizaban partidos así entre grupos y terminando de entrenar el básquetbol nos íbamos a los campos de la Junta de Mejoras, que también había un sinnúmero de campos de fútbol ahí en Bosques. Yo desde niño, el fútbol pues me gustaba verlo a nivel profesional. Yo soy seguidor del Cruz Azul, porque en esa época, en los 80s, Cruz Azul era de los equipos más populares y había un jugador que a mí me llamaba mucho la atención, que me gustaba verlo, que era Miguel Marín, que era el portero del Cruz Azul. Y a mí me llamaba la atención la portería. Entonces, bueno, pues empecé a jugar al fútbol ahí, hasta que un día yendo a Tlachichuca con mi padre, fuimos a ver un partido ahí de la Liga Municipal de Tlachichuca y le dije a mi papá, oye, me gustaría jugar fútbol aquí, pues creo que lo puedo hacer, ¿no? O sea, independientemente de que no jugaba continuamente fútbol, pues me sentía físicamente con las capacidades de poder jugar. Sí, pues ya de por sí estabas en el básquet. Así es. Y ahí, bueno, pues las experiencias eran cada 8 días. Y era padre porque... Pero ya ocupabas la posición de portero. Sí. Digamos que me aventé unos 3, 4 partidos así como que entrando de cambio, ¿no? Uh-huh. Ya que vieron que tenía las facultades, porque al final de cuentas, independientemente del deporte que practiques, pues te genera ciertas cualidades. Y fíjate que yo le atribuyo mucho a haber tenido una buena desempeño a nivel pues ya semiprofesional en la portería, derivado del béisbol y del básquetbol. En el béisbol aprendí a fildear la pelota, entonces como portero es indispensable saber fildear la pelota para cortar medir el tiempo, los centros y tomarlos y demás, ¿no? Y bueno, pues el básquetbol te da el manejo de las manos, ¿no? Entonces te da mucha seguridad de manos. Entonces digo que eso me ayudó mucho para poder mejorar en el fútbol. Y de ahí pues empecé a combinar la actividad del portero, del básquetbol con el fútbol, hasta que me invitan un amigo de mi papá que trabajaba en la Volkswagen,
me invita a la liga de básquetbol de la Volkswagen y juego con ellos. Se llamaba Bocho el equipo. Ajá. Que por cierto, la persona esta, no recuerdo su nombre, es de San Martín. Ah, ok. Entonces, pues bueno, pues lo hacía, digamos que bien, y él jugaba en un equipo los domingos en la Liga Municipal de Básquetbol de San Martín. Ujú. Y de ahí me invita a ir los domingos a jugar básquetbol a San Martín. ¿A qué equipo? Llegué a uno que se llamaba 7 de enero, que es una unidad habitacional que Sí. está ahí en... Mártires 7 de enero. Ujú. Sí, cómo no. Pues, pues ahí empecé a ir a jugar los domingos. Que por cierto es un municipio de gran tradición basquetbolera. Sí, desde luego, pues el primer equipo de básquetbol profesional en Puebla pues, fueron los Ángeles Blancos. Posteriormente el equipo lo toma el abogado del Ángel, el Diablo le dicen, ¿no? Y su hijo jugaba con nosotros, entonces ya el equipo se llama The Ángel Gym. Ellos tenían un gimnasio. Ajá. Y ya jugué con ellos. Entonces ahí venía yo de Tlachichuca después de jugar y mi papá me dejaba allá en la Capo, tomaba yo mi camión y me iba yo a San Martín a jugar. Cuando estuve en el bachiller, uno de mis compañeros entrenaba con la Escuela de Dragones Poblanos Claro. que llevaba el maestro Uchín. Y entonces me invita a ir y pues sí, estuve yendo a entrenar algún tiempo y a veces uno como chavo pues es complicado manejar la parte de la disciplina, ¿no? Ya cuando te metes a un tema de entrenamiento y de responsabilidad y pues en ocasiones pues yo no superaba la parte de que pues no fuera titular o no pudiera cuando pues manejas que en la escuela y en el barrio y demás, pues eres la estrella. ¿no? Entonces, también esa es una enseñanza, ¿no? Que aprendes a tomar tu lugar y a obedecer las indicaciones del coach, ¿no? Recuerdo una vez que con ese equipo de la colonia jugamos con el equipo pues prácticamente el equipo de las Águilas del UPAE y los llevamos a tiempos extras y teníamos toda la gente abarrotando la cancha, hasta los seminaristas estaban ahí viendo el juego, ¿no? Entonces, ese fue una experiencia muy padre porque pues Supaev en ese entonces, y bueno, hasta ahora pues, sigue siendo de lo máximo en básquetbol, ¿no? Sí, en Puebla, ¿no? Y a nivel nacional, ¿no? Sí. Entonces ya el hecho de jugar con ellos y darles un buen partido, pues era satisfactorio para nosotros como amigos ahí del barrio, ¿no? Entonces, sí, era importante. Ya entré a la universidad a estudiar contaduría. Y bueno, en la UAP, ¿no? En la UAP. En la UAP ahí entramos y bueno, pues salió por ahí una convocatoria para el equipo de la selección de la universidad y fui a probarme. Pero para eso, fíjate, mi hermano, que es más chico que yo, 8 años, él practicaba fútbol en el centro de formación de Volkswagen, que era la escuela del Puebla, porque Volkswagen en ese entonces patrocinaba al Puebla. Es verdad. Y entonces, pues ese centro de formación pues, llevaba a los jugadores del Puebla luego a eventos ahí. En ese tiempo te estoy hablando, el Mortero Aravena, Carlos Poblete, el Chepo de la Torre. Paul Moreno. Jugadores de ese tipo, ¿no? Entonces, normalmente en las tardes, cuando podía yo, pues acompañaba a mi mamá a llevar a mi hermano a sus entrenamientos. Y una ocasión, pues me puse yo ahí a pelotear con otros señores que estaban ahí. Y un profesor del centro de formación, el profesor Federico Santamaría, que él fue entrenador de Águilas Supaev en fútbol, me vio y se me acercó y me dijo, tú eres hermano de Limón. Porque siempre he sido Limón en el fútbol, en el básquet, en el base, en lo profesional, en todo siempre he sido Limón. Y no, pues sí, oye, ¿por qué no vienes a entrenar con nosotros?
Y digo, bueno, pues es que mira, estoy estudiando y demás. Pero para eso, mis compañeros ahí en la universidad, como sabían que jugaba yo los domingos fútbol y demás, y pues había mejorado, digamos que me motivaron, pero a irme a probar con las reservas del pueblo. Entonces fui, entrenaban ahí en el tecnológico, y sí me quedé, estuve con el profe Daniel Cuadra, él entrenaba a los porteros. En las reservas del Puebla. En las reservas del Puebla. Y después por ciertas razones ahí administrativas del equipo, desapareció ese grupo de profesores y los que íbamos a entrenar ahí. Y bueno, pues tomé la decisión de tomarle la palabra al profesor Santamaría de ir al CEFOR, que para mí pues era así como que de pensarlo, porque no tenía las posibilidades económicas de pagar las mensualidades y demás. Pero ellos pues eran amantes del fútbol y demás, y digamos que te becaban, ¿no? Entonces empecé a ir con ellos, y bueno, pues ahí digamos que mi carrera o mi actividad futbolística de mejor nivel fue en esa época, ¿no? Pues mi primera experiencia es que el profesor Santamaría, con otros profesores, el profesor Olmos, el profesor Salomón, ellos llevaban el equipo del sindicato de la Volkswagen, que estaba conformado por trabajadores, y bueno, y el centro de formación, que normalmente eran hijos de trabajadores y de empleados de Volkswagen, y ahí, bueno, pues había un torneo, armaron un equipo del centro de formación de nuestra categoría y lo metieron a la liga sabatina de fútbol de Volkswagen, que en ese entonces pues, era de las de mejor nivel, o sea, la liga española y todas esas, se nutría de jugadores de esas ligas que jugaban los sábados. Sí. Entonces había muy buen nivel. Y ahí nos metieron a nosotros como centro de formación, y bueno, pues a nosotros nos sirvió de mucho. De ahí me invitan con el equipo del sindicato a ir a participar al Nacional de Federación Mexicana de categoría libre, teniendo yo 19 años. Pues Volkswagen siempre se ha caracterizado por tener buenos equipos. Ganó el torneo estatal y fuimos a Mérida, Yucatán, en el 91. Al Nacional. Al Nacional. ¿Qué lugar quedaron? Ahí quedamos en cuarto lugar. Y después, en el siguiente año, es el torneo Benito Juárez pues que son prácticamente las filiales de los equipos de primera división. Ese fue en Quintana Roo. Y fue el del sindicato también. Y fue el equipo, pero como pues ese es de menores, fue el del centro de formación, que es de la Volkswagen. Ahí yo ya no tuve oportunidad de ir porque me pasaba 2 meses de la edad. Pero bueno, de esa experiencia hubo una invitación para que fuéramos a León. Fuimos a León a probarnos 4 compañeros. Pero bueno, pues, al final de cuentas, ir a otro lugar donde no tienes las posibilidades económicas de pagar tu renta, tus alimentos y demás, pues tuvimos que regresar. Para el siguiente año es el Nacional Sub-23 y nosotros jugamos, de hecho le ganamos a San Martín Texmelucan, que traía un muy buen equipo. Jugamos ahí en un campo que está junto a la ex hacienda de Xautla. Ahí jugamos, ganamos ese partido y ese fue el que nos dio la calificación al Nacional Sub-23. ¿Sub-23, pero de qué? De la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, ok. Y ese fue, digamos que, nuestro mejor papel, porque quedamos en tercer lugar. De hecho, ese torneo solamente recibí 3 goles, y uno de ellos fue el que nos dejó jugar en la semifinal contra Coahuila. Perdimos 1-0. Pero estamos hablando ya de Sub-23. Sub-23, sí. Y bueno, pues eso me abrió muchas posibilidades de jugar aquí digamos que la mejor liga a nivel amateur en Puebla era la Liga Española. Entonces, eso me da la posibilidad, después de haber participado en esos eventos, de jugar en la Liga Española en primera división con la Salle X
Después desaparece el equipo, porque bueno, financiar un equipo en una liga de ese tipo es una inversión. Claro. Y algunos de los que quedaron de las Ajax conforman un equipo que se llama El Oro, pero jugaba en segunda división de la Liga Española. Quedamos campeones en segunda división y lo subimos a primera, y ahí jugamos también primera división con el equipo del Oro. Me tocó jugar contra muchos exprofesionales, ¿no? Poblete, Paul Moreno, Moscoso, Cañas. Arturo Cañas, Francisco Rotllán, no sé, bastantes. Armando Romero venía de México a jugar acá. ¿Y llegaste a ganar finales en primera? En primera no, lo más que llegamos fue a entrar a cuartos de final. Con el equipo de Volkswagen, el famoso torneo de los barrios, y a mí me tocó jugar con el equipo del sindicato. Con ese equipo llegamos hasta la semifinal, que perdimos con el Tor Santa Anita. Ese equipo era prácticamente el Puebla. Estaba Mario Cacho, el Caballo Cosío, estaba Julio César Algarín, estaba Bruno Mendoza, Francisco Rotllán. O sea, y el equipo lo llevaba Emilio Maurer, Pablo Larios. Entonces, y esa semifinal la perdimos en penales. Y es uno de mis anécdotas que les platico a mis hijos, y que cuando termina el partido, Pablo Larios se acerca y me felicita. Y entonces para mí pues fue una motivación importante, porque seleccionado nacional, jugó en mi equipo favorito, que es el Cruz Azul, sí, ¿no? Y pues era una figura del fútbol mexicano, ¿no? Y ha sido uno de los mejores porteros que ha tenido México. Claro, sí, o sea, ver a Pablo Larios jugar era espectacular, ¿no? Y paralelamente seguía tu carrera como basquetbolista. Seguía yo jugando básquetbol. En la universidad. En la universidad y en San Martín. Y con contaduría, de los años que me tocó jugar, porque hubo 2 que no pude jugar por irme a jugar fútbol, pues me tocó llegar a las finales, ganamos 2. Pues bueno, eso también valió para pertenecer a la selección de la universidad. Y ahí tengo la fortuna de jugar un prenacional de la CONADE, del CONDE, perdón. Y luego la UAP es sede del Nacional de CONDE. Entonces, pues me toca jugar un Nacional de CONDE representando a la UAP a nivel nacional. Entonces, pues jugamos pues con los mejores equipos de basquetboleros del país, ¿no? Y bueno, pues estaba la OPAEB aquí en Puebla, venía Chihuahua, Sonora, Oaxaca. ¿Ya estaba el TEC de Monterrey? No, todavía no estaba el TEC de Monterrey. De hecho, ese torneo lo gana el TEC, pero de Chihuahua. Pues Chihuahua siempre ha dado sí. muchos basquetbolistas. También la UACH, ¿no? Creo que es fuerte. Sí. Ellos son fuertes. ¿Y ya existía el gimnasio de la UAP? Ya existía. ¿Qué es el Ignacio Manuel Altamirano? De hecho, a nosotros nos toca inaugurar la duela. La duela. Esa duela que hasta la fecha existe, o que fue que se decía que fue nivel NBA. Fue NBA, ¿no? A nosotros nos toca inaugurarla. Ahí entrenábamos, ahí jugábamos. ¿Y cuáles fueron tus mejores logros en el básquetbol? Pues digamos que haber jugado el nacional cuando era infantil, y el nacional de la universidad. Del Conde. Del Conde. Entonces, y por ejemplo, de los jugadores con los que pudiste compartir tanto en el fútbol como en el básquetbol, empecemos por el fútbol. ¿Cuáles son los más emblemáticos que te tocó enfrentar? De compañero tengo un compañero del centro de formación de Volkswagen que llegó a debutar en el Puebla, se llama Juan Gabriel Nolasco. Ajá. Él es originario de Ciudad Cerdán, por cierto. Él tuvo esa fortuna de... Ajá. Lo debutó Aníbal Ruiz. Sí, recuerdo. Y me tuve el gusto de ir a verlo jugar. ¿Y los que te tocó enfrentar como portero? Te platicaba que
Me tocó, por ejemplo, una vez jugar con... Había dos equipos muy emblemáticos en la Liga Española, que era el Puertas Automáticas y el Barcelona. Y me tocó jugar contra Carlos Poblete, que jugaba, me parece, recuerdo, en el Puertas Automáticas. Y desde luego que nos ganaron, pero él no me metió ningún gol. Y 2, 3 pelotas arriba, pues era el Búfalo Poblete, entonces me tocó chocar arriba con él y ganarle la pelota. Y tuve un tipazo, ¿no? O sea, me felicitó, o sea, bien, chao. ¿Y era un jugador limpio? Sí, o sea, un jugador... Digo, hay profesionales que son muy sucios. Que son mañosos, ¿no? Sí. No, pero él, un tipazo, tanto afuera como adentro, ¿no? Te digo, me tocó jugar con varios, ¿no? O sea, Poblete, Moscoso. Y, por ejemplo, en el básquetbol, ¿con quiénes compartiste así de destacados? Sí, fíjate que tengo unos amigos ahí, Jorge Valderas, de allá, que por cierto son ahí vecinos también de Plaza Samalucan. Él estuvo en Selección Nacional. Sus jugadores importantes de la Interamericana, ¿no? Pues estuvo los Toros, los famosos Toros, Oyarzábal, Paco y Pepe, Oyarzábal. Igual, pues cuando ya en mi vida profesional, como profesionista, pues trabajé en dependencias de gobierno y pues me tocó jugar torneos. Por ejemplo, el torneo interior de la Secretaría de Finanzas. Ese torneo lo ganamos en fútbol, lo ganamos jugando contra la selección de finanzas. Me tocó jugar también básquetbol, con fiscalización. Cuando estuve en la Secretaría de Desarrollo Rural, pues igual jugamos torneos de básquetbol y de fútbol. Y ya para ir culminando esta entrevista, Miguel, a nosotros nos gustaría que, porque así lo hacemos con todos nuestros invitados y nuestras invitadas, que nos dieras un mensaje, ¿qué mensaje les darías a aquellas niñas, niños o jóvenes en lo general que tengan interés en cumplir un objetivo deportivo o también profesional? Entonces, el mensaje sería que utilicen el deporte como una parte adicional de su vida, como una parte formativa importante de su vida, porque eso les va a ayudar en todos los ámbitos de su vida, tanto emocional como profesional, como familiar, a tener mejores actitudes, mejores aptitudes, y que si es su deseo desempeñar o llegar a practicar profesionalmente un deporte, pues que no pierdan ese entusiasmo y esa ilusión. Agradecemos a el maestro Miguel Ángel Limón Ortega. Gracias por aceptar la invitación, gracias Miguelón. por invitarnos. Amigas y amigos, como siempre, muchas gracias por ver, por escuchar estas entrevistas de su podcast favorito, Leyendas del Barrio. Espero que nos sigan compartiendo, que nos sigan mandando algunas sugerencias para entrevistar a mujeres y hombres que están dejando huella, que han dejado huella y un legado, no solamente para Puebla, sino para México y toda la humanidad. Hasta pronto, buenas tardes. Leyendas del Barrio.